Lo quiero saludar a Ervin Bazán, diputado de Creemos, la fuerza política de Luis Fernando Camacho, con quien dice Eva Copa que no quiere nada. Así que lo vamos a escuchar a Ervin, vamos a esperar que se conecte nuevamente. ¿Cómo está? Buenas noches, Ervin. Adelante, buenas noches. Su audio, por favor, les rogaría que lo ponga. Ahí está, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias, ¿cómo está? Ervin, a ver, el país lo está viendo. ¿Cuál es la reacción de Creemos frente a esta posición contundente de Eva Copa? Tiene con Camacho, dice, diferencias más grandes que la que tiene con Calvo. Y cuando le toque estar en el mismo lugar con él, sabrá ubicarse lejos. Bueno, imagino que Eva Copa está un tanto limitada por el contexto en el que ella hace política, que es precisamente la ciudad del Alto. Ella ha sido electa por la ciudad del Alto y es evidentemente un contexto que tiene un discurso radicalizado frente a lo que fueron los 21 días, frente a lo que fue la lucha por la democracia, y tiene un discurso radicalizado respecto al supuesto golpe de la oposición, como llama el movimiento al socialismo. Entonces, en ese sentido, Eva Copa está limitada por ese contexto donde ella está haciendo política. Hay que entender también lo que está diciendo Eva Copa. Yo le estaba diciendo a usted esta mañana en el programa de radio que Eva Copa está en un dilema muy fuerte, y es un dilema de diferenciarse del movimiento al socialismo o separarse y diferenciarse, o apropiarse en un mediano y largo plazo del movimiento al socialismo. Es un dilema muy fuerte. Por tanto, personalmente no espero que Eva Copa esté de la noche a la mañana junto a toda la oposición, porque, insisto, Eva Copa todavía está muy cerca del MAS, aunque molesta, enojada con la cúpula del MAS, a la que ella llama, y está además atrapada y limitada por un contexto muy radicalizado como es el auto. ¿Aún la ve usted muy cerca del MAS? Yo veo que es alguien, por lo que ella misma dice, que está molesta con el dedazo del MAS, con la cúpula del MAS, pero de todas maneras gran parte de su masa votante es sin duda gente que también votó por el MAS. Entonces es por eso que Eva Copa está en una posición complicada en la que tiene que calcular cada movimiento, cada palabra. Ella dice que habla de forma muy auténtica y está bien, habrá que creerle. Yo personalmente creo que todavía está calculando para no distanciarse de esa masa votante que votó por ella. Insisto, está en un dilema. A mediano y largo plazo ella puede apropiarse de una facción muy fuerte del masismo o puede diferenciarse. Por tanto, entiendo que la posición en la que está Eva Copa no le permite de pronto de la noche a la mañana hablar bien de Luis Fernando Camacho o hablar bien de la oposición, porque además no olvidemos que ella era senadora por el MAS, que ella fue presidente del Senado del MAS, y que claro, son situaciones muy complicadas para ella. Con esto lo que quiero decir es que personalmente, como persona, entiendo por qué Eva Copa habla como habla, piensa como piensa y dice lo que dice. Sin embargo, también creo que es necesario superar esas lecturas parcializadas, sesgadas de la realidad. Eva Copa está repitiendo un discurso de golpe de Estado, que es el mismo discurso del movimiento al socialismo, cuando lo que hubo en Bolivia no fue golpe, lo que hubo fue un fraude. Entonces hay que superar esos discursos limitados y hay que ver cómo vamos derribando los muros, derribando las trincheras para encontrarnos. Este es un momento en el que los bolivianos necesitamos encontrarnos más que nunca. Solamente la unidad va a poder permitir que enfrentemos el abuso y el atropello del movimiento al socialismo. ¿Y no cree que esto es parte de su pensamiento propio? Está bien, por ahí es parte de su pensamiento propio, pero desde una lectura política creo que ella tiene que tener mucho cuidado con el discurso que hace, e incluso tiene que tener más cuidado porque mientras ella juega al cálculo político de decir lo que está diciendo para no separarse de su masa votante, puede que en un mediano o largo plazo la persecución sea contra ella. Es decir, ¿contra qué estamos
peleando en el bloque democrático, estamos peleando contra el abuso de poder del movimiento al socialismo, estamos peleando contra esa cúpula de la que se distanció Eva Copa, esa cúpula del masismo. O sea, nuestra lucha no es contra los bolivianos que de pronto votaron por el MAS, no es contra los ciudadanos, contra los comerciantes, contra los transportistas, contra los indígenas, por supuesto que no, es contra una cúpula que usa precisamente el poder para generar un proyecto hegemónico, para perseguir, para amedrentar, para usar a la justicia que no respeta el Estado de Derecho, una cúpula corrupta que gobernó con Evo Morales durante 14 años y que hoy se resiste a irse, porque el MAS está claro que ha vuelto a esa práctica autoritaria contra la que nos rebelamos los bolivianos en todo este tiempo. Voy a mostrar un collage donde se ve al presidente del Comité Pro Santa Cruz y donde están las 6 autoridades electas que declinaron asistir. Algunas declinaron, otras rechazaron directamente, como es el caso de Eva Copa. Le quiero preguntar, Erwin, hay quienes comentan que puede ser un fracaso de Rómulo Calvo, pero hay quienes dicen que puede ser un fracaso de Luis Fernando Camacho, y hay quienes creen que puede ser un fracaso de ambos. Yo creo que este no es un momento de medir los fracasos de las instituciones. ¿En qué sentido lo digo? El movimiento al socialismo ha iniciado una arremetida muy peligrosa contra el conjunto de los bolivianos, porque me parece que era Martin Luther King quien decía que la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia de cualquiera. Por tanto, la injusticia, el abuso, el atropello, la falta de debido proceso contra policías, contra militares, contra ex autoridades de Estado es una amenaza a la justicia de todos los bolivianos, porque también está pendiente una espada de Damocles contra activistas que defendieron la democracia y protestaron contra el fraude, los activistas que defendieron el 21F, los activistas que lucharon por la democracia en los 21 días de octubre y noviembre del año pasado. Es contra todos ellos que hay un abuso de poder y una amenaza con este operativo, yo le llamo un operativo que ha emprendido el movimiento al socialismo, un operativo judicial para imponer una mentira. Ese abuso es contra todos los bolivianos. Por tanto, creo que a todos los bolivianos nos debe importar si damos pasos de unidad o nos frenamos en esa unidad tan necesaria. Por tanto, creo que si vamos a decir que este es un fracaso, diría que es un fracaso de todos, si es que tiene que ser tildado de esa manera, pero creo que todavía tenemos tiempo, todo es urgente, pero tenemos tiempo para seguir tejiendo esa unidad. Personalmente, Jimena, creo que es absolutamente vital la unidad de toda la oposición, de donde sea, del color político que sea. Pero le pregunto, Erwin, por favor, Erwin, ¿usted cree que toda la oposición es homogénea? ¿Usted cree, por ejemplo, que Alejandro Unzueta piensa como piensa Iván Arias? ¿Usted cree que Eva Copa piensa como piensa Manfred Reyes Villa? ¿Usted piensa que la oposición es homogénea? Y se lo pregunto porque lo que dicen los analistas es que lo que ha surgido en las elecciones del 7 de marzo es una oposición diversa, nueva, a la que aún hay que entenderla. ¿Usted qué piensa sobre eso? Sí, pienso que hay una oposición muy heterogénea. Efectivamente, es diversa, es distinta, pero este no es un momento de formar un partido político nacional. No le pido eso a la oposición de largo plazo, no le estamos pidiendo formar un mismo partido. Lo que creo que es necesario entender que nos enfrentamos a una amenaza común, el abuso de poder, la falta de independencia de la justicia y la crisis democrática. A mi entender, esa es la amenaza común y creo que cualquier opositor, cualquier político boliviano, cualquier organización política e incluso cualquier ciudadano boliviano que pretenda vivir en un Estado de Derecho con independencia de poderes, con garantías jurídicas, etcétera, etcétera, tiene que entender que debemos encontrar esos puntos en común. ¿Hay una oposición diversa? Sí. Claro que sí, Jimena, pero debemos encontrar los puntos en común para poder vivir en un Estado de Derecho con independencia de poderes, con garantía de que la justicia va a dejar de responder al MAS, que esa es la mayor amenaza en este momento.
Leo lo que dice el Soberano. Continuamos conversando con el diputado de Creemos, Ervin Bazán, a propósito de lo que dijo Eva Copa a propósito de la suspensión de la reunión de mañana en el Comité Pro Santa Cruz. ¿Qué dice el Soberano? Milton Suárez: les duele a los pititas, pensaron que podían doblegar a otros, que si quieren trabajar entiendan, el Comité Cívico solo representa a unos cuantos pititas, no nos representan, dice. Frank dice: eso era de esperarse, jajaja. Jesús Cabrera: Eva dice eso como un escudo para no querer decir la verdad, que ella sigue siendo masista. Víctor Choque Yungueño: la pelea es entre el Comité Cívico y el CONADE para ser la verdadera oposición. Víctor Choque dice: CONADE versus Comité Cívico. Marcos González: doña Eva Copa, déjeme recordarle que Jesús no es una palabra, es un nombre. Se nota que usted nunca estudió la materia religión. Claro que ¿qué se puede esperar de una mujer que no cree en Dios y que salió de las entrañas del MAS? Dice. Alfonso Román: el peor ejemplo de valentía política es usar a una población como guardaespaldas para evitar ir a los tribunales a rendir cuentas de tus propios actos. Alfonso Román, PhD. Jan Jelicic: suspenden porque saben que no tiene fuerza ni para bloquear una calle de Santa Cruz. Yo quisiera saber cómo son elegidos estos comités. Nunca se va a votar por ellos como los candidatos invitados. Estos no deciden por Bolivia, ya la gente se cansó. Alfonso Román: miembros del clero político católico otorgaron con entusiasmo legitimidad religiosa al gobierno transitorio de la que carecía para sostener el discurso político en el tiempo. Alfonso Román. Marcus dice: estos cívicos cruceños solo defienden las logias, nada más. Alison Morales: cívicos entiendan, estamos en pandemia y todo Bolivia quiere trabajar. Sus intereses políticos no nos importan y si cometieron delito, en lugar de buscar apoyo de otras ciudades, mejor busquen un buen abogado ya. Le pregunto a Ervin, sacamos el mensaje ya, le pregunto a Ervin, ¿el comité pudo haber asegurado la presencia de algunos líderes antes de hacer públicas las invitaciones, lo que se conoce como lobby? ¿Pudo haber hecho lobby? ¿Arriesgó mucho al no haber hecho el lobby y exponerse a este no de 6 invitados? Bueno, a mí me parece que el comité hizo lobby, pero de todas maneras yo no soy un representante del Comité Cívico cruceño para saber exactamente cuál fue el procedimiento que realizaron. En mi humilde entender hicieron el lobby, habían autoridades que habían aceptado la invitación, pero que después vayan ellos a saber por qué declinaron de su participación. Lo importante que hay que entender en este momento, y hay que decirle a esas autoridades que en algún momento confirmaron y que después declinaron su participación, es que tenemos todos que tener cuidado, porque es muy posible que esta negativa a participar de esta reunión nacional represente a lo mejor para ellos una espada de doble filo. A lo mejor cuando de verdad estén necesitando ayuda, ellos se den cuenta que perdieron la oportunidad de generar una unidad necesaria para los bolivianos. Nunca es demasiado tarde, yo todavía creo que debemos encontrar caminos para tejer esa unidad de toda la oposición. Es por eso que yo no voy a polemizar con Eva Copa, me parece que no es necesario, pero sí es necesario decirle a la señora Eva Copa una cosa muy clara. Luis Fernando Camacho no es su enemigo, señora Eva Copa. Luis Fernando Camacho no llevó muerte a El Alto. Luis Fernando Camacho era un cívico en ese momento que fue parte de un sentimiento boliviano nacional, de una protesta pacífica, democrática, constitucional, que derivó después en la renuncia de un dictador disfrazado de demócratas. Pero también hay que decir de que Eva Copa estaba sumida en el anonimato, como todos los bolivianos sabemos. Si no hubiera sido por la renuncia de Evo Morales, Eva Copa seguiría siendo anónima dentro del movimiento al socialismo. Entonces, yo todavía creo que Eva Copa, insisto, está en un proceso de transición.
y en algún momento va a tener que dilucidar mucho mejor su posición dentro del espectro político boliviano. La decisión es de ella, por supuesto, pero yo creo que los bolivianos no somos enemigos. El único enemigo es esa cúpula, esa logia masista que abusa de su poder, que somete a la justicia y que no respeta la voluntad del pueblo. Por eso salimos a protestar los bolivianos en los 21 días. Los bolivianos no somos enemigos, los políticos no tienen que ser enemigos entre sí, los muros que nos separan tienen que caer, tenemos que dejar esas trincheras y tenemos que encontrarnos entre hermanos bolivianos. ¿Quiénes confirmaron y después rechazaron la invitación? ¿Sabe usted? No lo sé, tendría que decirlo el Comité Cívico. Le pregunto sobre esto otro que ha dicho. ¿Realmente usted cree que sin Camacho, Eva Copa no sería hoy el personaje que es? ¿Sin Camacho no sería presidente del Senado? ¿Sin Camacho no sería la alcaldesa electa de los Alteños? Sí, a las pruebas nos remitimos. Nadie conocía a Eva Copa antes de los sucesos de octubre y noviembre del año pasado. Fue a partir de esas circunstancias que la figura de Eva Copa se hizo notoria, evidentemente, y le permitió hoy postular a una candidatura que ha ganado en el Alto, por supuesto, y le reconocemos, yo a nivel personal, yo le reconozco ese mérito como alcaldesa electa del Alto. ¿Le tendría ella que tener el agradecimiento a Luis Fernando Camacho? No diría eso. No creo que la cosa sea tan blanco o negro como lo acabo de decir, pero sí que sin la renuncia de Evo Morales ella todavía seguiría en el anonimato. Esa es una gran verdad. Ahora, ¿usted cree que es aconsejable, una vez conocida la posición de Eva Copa, que el líder de su partido, Luis Fernando Camacho, la llamara, la buscara, intentara limar estas asperezas que usted dice que hay que superar? Bueno, primero Eva Copa tiene que dar señales también, es decir, yo personalmente estoy dispuesto a conversar con quien haya que conversar en función del interés común de todos los bolivianos, que es en este momento la unidad frente al abuso de poder del movimiento al socialismo. Lo que quiero decir es, pero sin embargo, Eva Copa tiene que dar señales también, tiene que de a poco desapegarse de alguna manera de ese discurso polarizante del movimiento al socialismo que divide a los bolivianos. Y lo digo muy claro, el movimiento al socialismo ha hecho política durante 15, 16 años ya en base a una suerte de cultura del odio, del enfrentamiento, de la división. Eso le funciona al movimiento al socialismo. Polarizar, dividir, enfrentar a los bolivianos. Nosotros tenemos que superar eso. Es por eso que la posición del movimiento al socialismo es como la vemos todos, de generarse enemigos para enfrentar, para dividir, de generar odio entre regiones. Esos odios entre regiones, si usted quiere, esas legítimas diferencias que tenemos entre los bolivianos, el movimiento al socialismo las usa para hacer política. El movimiento al socialismo nos divide a los bolivianos y Eva Copa tiene que dejar de dividir a los bolivianos, tiene que entender de que esta patria que llamamos Bolivia es una gran casa, es una casa común, es la casa donde todos tenemos que ser hermanos. ¿Usted acaba de decir que Eva Copa debe dejar de dividir a los bolivianos? Sí, en el sentido que tiene que dejar ese discurso que es el mismo discurso del MAS, de decir, no, estos son malos, estos son buenos, esto nos la expresión de decir que Luis Fernando Camacho trajo muerte al Alto es absolutamente injusta, es absolutamente incorrecta, no es verdad. Luis Fernando Camacho no ha llevado muerte a ningún lado, esa es una falsedad, es una lectura errónea, miope, carente de todo asidero, es una lectura ideológica, si usted quiere, pero no es una lectura justa. Muy bien. Le pregunto, usted dice que la ve a Eva Copa en una transición, me lo voy a explicar en instante, déjeme que lea unos cuantos mensajes del Soberano y luego tengo un video para mostrarle y más preguntas. Teresa dice, Eva Copa es masista. ¿Y qué tiene que ver Camacho con los destrozos del Alto? Quiere quedar bien con su gente. Además es una sinvergüenza, cara dura, que se ocupó de sacar leyes en el Parlamento, obstaculizando todo porque ella recibía órdenes de su jefe Evo. No sirve para nada.
Yangeli Sig está cerca del MAS y Manfred y Johnny y el de Trinidad, por favor no mientan. Pavel Chávez dice, o sea, la masa votante está equivocada y los cruceños son los únicos que tienen la verdad para imponerla a toda Bolivia, dice. Demetrio Paterno dice, este señor quiere lavar el cerebro a Eva Copa. ¿Saben que Eva Copa puede ser la futura presidenta? ¿Ahora la quieren en su equipo, pititas? Julio Poma dice, Eva es Eva, ni el Evo ni Camacho la doblegarán de posición. Nosotros la apoyamos, si la tocan a Eva, nos tocan a todas, dice. Luego escuchar a Erwin y a todos. Se ríe Erwin. ¿Por qué se ríe? No, porque no pretendo lavarle el cerebro a nadie, ni al televidente, ni a Eva Copa, por favor. Bien. Escucha lo que dijo Eva Copa sobre Samuel y Tuto. Los dinosaurios, para que nos quede claro. Los que siempre participan en elecciones, Jimena. Un ejemplo, el señor Samuel Doria Medián, ¿cuántas elecciones ha tenido? Y nunca ha dado oportunidad a los de su partido, o el señor Tuto, o otros. Está bien, tienen su reconocimiento en torno dentro de nuestro país como actores políticos, pero ya de una vez en paz, no creo que en sus partidos no haya liderazgos, ¿no? ¿Qué piensa de eso? Es decir, Eva Copa es crítica con varios líderes, porque ella entienda que representa la renovación y que hay liderazgos que no permiten la renovación de otros. Yo creo que es una lectura que compartimos todos quienes somos nuevos en política. La política necesita de nuevos actores, sin lugar a dudas, pero el concepto de renovación no se basa solamente en nuevos actores, que creo que hay nuevos actores en política en Bolivia, entre los que humildemente me incluyo. Pero para entender la renovación de manera cabal y completa necesitamos nuevos actores, que efectivamente ella es parte de alguna manera de esta renovación, aunque fue senadora ya 5 años, está muy bien, pero también necesitamos renovación de ideas y renovación de actitudes, y como usted sabe, el terreno de las actitudes es el campo propio de la ética, así que necesitamos nuevos actores, una nueva ética y nuevas ideas. Le agradezco su presencia y no mentiras, Erwin. Buenas noches. Un abrazo, Jimena, un abrazo grande al pueblo boliviano. Yo creo que estamos viviendo un tiempo importante para Bolivia, en el sentido que la unidad de la que hablo no se la debemos pedir solamente a los políticos. Creo que es un momento de unidad entre todos los bolivianos. Ojalá pudiéramos liberarnos de ese discurso hegemónico, de ese discurso ideológico, de ese discurso que divide a los bolivianos, que es el discurso del MAS. Y ojalá pudiéramos mirar más allá de las trincheras, pudiéramos derribar los muros y encontrarnos entre hermanos bolivianos dentro de esta casa común que llamamos Bolivia.